Cristianos a la deriva es el título de esta cuarta predicación que estamos abordando y donde Dios está interesado con la iglesia que tengamos presentes de las cualidades y características de cristianos verdaderos en los tiempos finales. Cuenta la historia de una familia que fue a la playa y que cuando llegaron rentaron una lancha y comenzaron a experimentar el clima y el agua de la playa y comenzaron a remar teniendo un tiempo de esparcimiento, pero por alguna razón las olas comenzaron a arrastrarlos mar adentro. Ellos desesperados remaban hacia afuera, luchaban contra las olas que los empujaban hacia adentro. La gente se percata de dicho incidente, los rescatistas acuden al llamado y comienzan a hacer lo humanamente posible para rescatar a la familia. Después de un arduo trabajo y esfuerzo, logran salvaguardar a esta familia y cuando están ya sanos y salvos afuera, les preguntan acerca de su experiencia. Y ellos decían lo siguiente: nosotros cuando nos dimos cuenta que estábamos siendo llevados mar adentro, comenzamos a remar hacia afuera, pero no podíamos nosotros contra la corriente del agua que era más fuerte que nuestro esfuerzo. No desistimos, sino que luchamos. Y esta experiencia o esta historia que les comento es lo que le sucedió a los cristianos hebreos del primer siglo. Hemos leído un pasaje donde hay una palabra de advertencia de parte de Cristo para los cristianos que están en peligro de abandonar los caminos de Jesús. Hoy vivimos sin precedentes el fenómeno de la apostasía, que no es más que el abandono deliberado de la fe cristiana. Repito, la apostasía es la decisión deliberada de abandonar la fe cristiana. Ahora, para apostatar no es necesario irse de la iglesia. Puedes estar en la iglesia, puedes ser parte de una congregación, pero la palabra de Dios ya no está haciendo efecto en tu vida. Escuchas, Dios te habla, Dios te ministra, pero hace mucho tiempo que la voluntad de Dios ya no está en tu vida. Ya no tomas la cruz de Cristo. Es decir, eres un cristiano pasivo. Llegas y sales como entraste. Había dos razones para los cristianos hebreos que les es dirigida la carta que hemos leído de los hebreos, donde les hablan acerca de lo que estaba pasando en sus vidas. Una era porque había un temor en sus vidas debido a la persecución que estaban viviendo ellos en ese momento. Los cristianos hebreos estaban sufriendo persecución después de haber recibido el mensaje del evangelio. Entonces viene un tiempo en el cual su fe es puesta a pruebas y muchos comienzan a experimentar la lucha de mantenerse firme en las cosas de Cristo y muchas veces teniendo que poner la vida de por medio. La segunda razón por la cual es enviada esta carta a los cristianos hebreos es porque ellos poco a poco estaban siendo negligentes en las cosas y el mensaje del evangelio de Jesús. Dos razones en las cuales estos cristianos hebreos estaban sufriendo en ese momento. Una, ya dijimos, era la persecución. No es fácil seguir a Cristo, hermanos. Pasamos por luchas. Todos los días nuestra fe es puesta a prueba, de tal manera que tenemos que tomar una decisión de abrazar la fe cristiana o desistir. La palabra dice que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Es decir, la perseverancia es una muestra de que estamos caminando en la fe cristiana. Entonces, la segunda razón es que el mensaje de advertencia era para estos cristianos que estaban siendo negligentes con la fe en el evangelio de Jesús. ¿Estaban siendo qué, hermanos? Negligentes. Y hoy más que nunca estamos viendo este fenómeno de negligencia en la vida del cristiano.
presuponen que las cosas están bien cuando realmente estamos viviendo una batalla, una lucha todos los días, donde está de por medio nuestra vida espiritual. Desafortunadamente vemos a un cristiano en una posición de mucha negligencia, muy pasivo. El mundo está golpeando fuertemente. Entonces encontramos un mensaje muy importante que Dios le habla a estos cristianos. Y miren lo que dice el versículo 1, dicho lo anterior. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ahí está, lo contrario de diligencia, es la negligencia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Y aquí está la advertencia para la iglesia en este lugar de parte de Dios. Tenemos que ser diligentes, responsables con el llamado que hemos tenido de parte de Dios. Tenemos que tener y mantener un tiempo de comunión con Dios. Lamentablemente no es así, pero hoy Dios levanta su voz y nos habla a nosotros a ser diligentes, porque si no lo hacemos de esa forma, entonces estaremos corriendo peligro con nuestra vida espiritual. Esta palabra, por tanto, nos habla a tener un contexto un poco atrás de lo que Dios viene hablando. Y vamos a ir al capítulo 1 de Hebreos, versículos 1 al 4, para conocer un poco más acerca de la advertencia que estaban recibiendo en ese momento los cristianos hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Todos los días Dios nos habla, hermanos. ¿Estamos de acuerdo en eso? De diferentes formas Dios nos habla. Con las personas que están a nuestro lado, con la naturaleza misma, con los eventos. De todas formas Dios nos habla de su existencia, del final de nuestros días. Y no somos la excepción. En el tiempo pasado dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos habla Dios a nosotros, a esta generación, a través del mensaje del Evangelio de Cristo. Somos seres eternos, hermanos. Somos parte de una familia. Somos parte de una familia, pero espiritualmente somos almas que vamos a vivir por la eternidad. Y es aquí y ahora donde Dios estableció que decidimos dónde vamos a estar cuando pasemos de esta vida. Para Dios somos seres los cuales tenemos el mensaje del Evangelio para decidir dónde estaremos cuando pasemos de esta vida. Este es el mensaje del Hijo, Jesucristo. Un mensaje de arrepentimiento, de perdón de pecados, por la fe en la palabra que escuchamos de parte de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este es el mensaje de redención de Jesús. Quizás es un mensaje muy anticuado, pero que nos abre las puertas a la eternidad con Dios. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, dice esta palabra. Nos habla que Jesús es superior a los ángeles y que a todas las cosas. Y la advertencia de Dios que habla a esta humanidad es que a través del sacrificio de Jesucristo, la gente debe de tener atención, mucha atención, al mensaje del Evangelio de Cristo. La palabra diligencia que encontramos ahí en Hebreos 2 que hemos leído al principio, nos habla de darnos prisa, nos habla de tomar con prontitud una acción y tiene que ver con atender las cosas de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Repito, la palabra diligencia es darnos prisa, tener una acción pronta,
urgente ser diligentes hacia las cosas de Dios. El texto nos habla a que atendamos con urgencia las cosas de parte de Dios. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Vaya conmigo a ese pasaje. El mensaje de advertencia a los cristianos hebreos era hacer rápidamente diligentes, que se den prisa. Y dice 1 de Timoteo 6:3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí nos habla de sujetarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, a ser muy cuidadosos, a tener mucho cuidado, porque el error doctrinal, la falsa enseñanza está muy cerca y podemos ser arrastrados por la falsa enseñanza. Hebreos dice que actuemos con diligencia. Ahora, ¿por qué es la advertencia de actuar con diligencia? Porque si no lo hacemos, entonces nos vamos a deslizar. Si tú no eres diligente con tu vida espiritual, muy rápido y muy pronto estarás en un lugar en el cual estarás muy lejos de Dios y de las cosas de Dios. Con la vida espiritual no se juega, hermanos. La vida espiritual requiere mucha seriedad y mucho cuidado. Por eso el escritor de Hebreos dice: no sea que nos deslicemos. Si no atiendes con seriedad la palabra de esta tarde de parte de Dios, de advertencia, muy pronto estarás siendo estadística de cristianos que abandonaron o se alejaron de las cosas de Dios. Construir cuesta mucho. Conlleva sacrificio, esfuerzo, dedicación, perseverancia, pero deslizarte y caer te puede llevar a un estado muy lejos de las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios, para que no nos deslicemos, para que no cayamos en las cosas lejos de nuestro Dios. Y tiene que ver con alejarse de las cosas de Dios y ser arrastrado por las falsas enseñanzas. Lucas capítulo 6 versículo 29. El desliz que habla Hebreos nunca será hacia la santidad, sino a estar más cerca del pecado, y la condición del hombre será siempre de una caída. Y vamos a ver algunos ejemplos de enseñanzas de Jesús en las cuales somos llamados a ser diligentes. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y aquí encontramos una enseñanza para los cristianos que nos pide Cristo Jesús, a ser diligentes en este aspecto. Eventualmente tenemos diferencias o situaciones en la vida cotidiana en la cual tenemos que tomar en cuenta esta palabra. Bendecid, dice el 28, a los que os maldicen, y llorad por ¿quiénes? Por los que nos calumnian. ¿Está conmigo en Lucas 6:28? Nos habla de eso, hermanos. ¿Qué hacemos cuando escuchamos que alguien dijo algo de nosotros que no es cierto? ¿Cuál es nuestra reacción? El deber es orar por ellos. Señor, ten misericordia. No tomes en cuenta esta palabra. Versículo 29. Al que te hiere en una mejilla, ¿qué? Preséntale también la otra. Es decir, no contestes de la forma en la cual te hablaron a ti. No seas como ellos. Tú eres diferente, tú eres cristiano. Tú eres luz, tú eres sal, tú eres un hijo de Dios. Y nos habla a tener diligencia en este tipo de situaciones. Hoy lamentablemente el cristiano promedio, hermanos, no se diferencia del mundano. Porque actúan igual, viven igual, pero no, somos distintos. Somos hombres que glorifican y mujeres que glorifican a Dios. Dice el versículo 29, el que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. El que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
La regla de oro. Si quieres ser de una forma tratado, trata a los demás de la misma forma, hermanos. Diligentes. La advertencia es: sean diligentes en las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Una cita más. Romanos capítulo 12. Ejemplos de las enseñanzas de Jesús que deben de estar bien entendidas en el cristiano. Versículo 12 de Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjese, qué palabra, ¿verdad? Gozosos en la esperanza. ¿Tenemos esperanza? Claro. ¿Está en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que gozarnos porque el futuro está garantizado. Cristo está con nosotros. El futuro tiene una certeza, se llama Jesucristo. Tenemos que gozarnos por ello. No vivimos en la incertidumbre del mañana. Vivimos seguros que si Cristo nos llama a su presencia, estaremos con Él por la eternidad, y que esto que hemos escuchado será una realidad de nuestras vidas. Somos cristianos, hermanos. El futuro no nos da miedo, porque confiamos en las promesas de Dios. Dice el versículo 12: sufridos en la tribulación. ¿Tienes pruebas? ¿Tenemos pruebas? Yo creo que sí, todos tenemos pruebas y luchas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Confiamos de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos, que Él nos guarda, que Él nos sostiene y que sus promesas son fieles. Y dijo Jesucristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días implican días buenos o días malos, días agradables o desagradables. Jesucristo está con su iglesia. Constantes en la oración. Qué tema tan importante y tan descuidado. Si hoy sufrimos los cristianos, es porque no oramos. Nos cuesta orar. Hay una lucha. La carne se opone a que arrodilles tu corazón y dediques un tiempo con tu Creador. Y sabe que, hermanos, en la oración es donde encontramos y conocemos la voluntad de Dios, donde nos damos cuenta que muchas veces estamos caminando por un camino contrario a la voluntad de Dios, y a veces hasta podemos estar luchando contra el mismo Dios sin darnos cuenta. Es la oración. Y la única manera para salir de esa apatía, tenemos que reconocer que necesitamos corregir ciertas cosas. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué, hermanos? La hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo reaccionas con tu prójimo? ¿Les contestas igual que ellos te hablan? Porque hoy más que nunca escuchamos la frase: son mis derechos, como me tratas, te voy a tratar. No, los hijos de Dios mostramos una manera distinta. Dejamos las cosas en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto nos habla de tener empatía los unos con los otros. Hoy más que nunca vemos un tema de indiferencia. El hermano sufre, tiene pruebas, son sus luchas. No, nos llama entonces a ser diligentes en esta área, hermanos. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos hombres? Aún de aquellos que no logras digerir por diferentes razones. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Quiénes vosotros? Ustedes cristianos, nosotros cristianos. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros los cristianos, tenemos que estar ¿qué? En paz. ¿Con quiénes? ¿Con cuántos? Con todos. Este es el mensaje de los hebreos. Sean diligentes en estas enseñanzas. Sean diligentes en este tema, en su vida espiritual. Somos hijos de Dios. Si no lo hacemos, vamos a deslizarnos, y cuando menos acordemos, vamos a estar haciendo lo que la gente que no conoce a Dios hace, comportándonos como ellos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde va a ver el mundo que somos luz y sal si somos igual que ellos? Lo que hace falta ahora es que con nuestra vida reflejemos a Cristo, hermanos.
Amén. Vamos a volver al texto de Hebreos y continuemos con el mensaje que encontramos en esa porción de la palabra. Dice el versículo 2, después de la advertencia: ser diligentes, porque si no, entonces vas a deslizarte. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Escuchó eso? Todo lo que hacemos, vamos a cosecharlo. Sembremos cosas que glorifiquen a Dios para que recibamos lo mismo de parte del Señor. 3. Pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los cristianos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no es que perdamos la salvación, sino que descuides tu vida espiritual. Hay mucho descuido hoy con la vida cristiana. Se toma a la ligera. No, hermanos, esto es serio. La vida cristiana es seria. Está de por medio nuestra eternidad. Y hacemos obras que glorifican a Dios, no porque las obras nos salven, sino que las obras son el reflejo de lo que hemos creído en Cristo Jesús. La palabra entonces es: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe cuál va a ser el mayor juicio en la eternidad para la gente que esté delante de Dios? Su mayor juicio va a ser la cantidad de oportunidades que tuviste de escuchar la palabra de Dios y no hiciste caso. Ese va a ser tu mayor juicio, porque Dios te habló, porque Dios te mostró su palabra, porque Dios te exhortó como esta tarde, y tú decidiste hacer todo lo contrario. Y Dios traerá esta palabra y la pondrá delante de ti, porque el mensaje es para hacernos responsables de nuestra vida cristiana. Y como suelo decir muchas veces, a mayor conocimiento, ya no tienes excusa. A partir de hoy sabes lo que tienes que hacer como cristiano. Y si no lo haces, entonces haces con dolo y con alevosía las cosas que Dios te pide. Porque ya sabes. Mentir, robar, etcétera. Ya sabes lo que tienes que hacer, y a sabiendas de saberlo y no lo haces, entonces haces las cosas negligentemente. Concluye el texto 3 de Hebreos: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La palabra de Dios siempre ha sido un mensaje, hermanos, de advertencia para nosotros los cristianos. Por eso esta tarde Dios nos habla a que tengamos mucho cuidado, Señor, hermanos, de tener cuidado con la palabra del Señor. La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y este es el mensaje esta tarde de parte de Dios, hermanos, a que tengamos mucho cuidado con nuestra vida. Cristianos a la deriva son cristianos que están siendo negligentes con su vida espiritual. Tengamos mucho cuidado nosotros, hermanos, de cuidar nuestra vida espiritual y buscar al Señor. Concluimos con Mateo 5, versículo 14, 15 y 16. Vamos a leer desde el 3, un texto muy conocido por nosotros. Jesús aquí le está hablando a sus discípulos y les dice estas palabras: vosotros sois la sal de ¿qué? Es decir, ustedes, nosotros, somos los que hacemos la diferencia en este mundo. La sal preserva las cosas, los productos. Los cristianos preservamos la palabra en nuestras vidas. No somos como el mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos como el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No tiene sentido un cristiano diluido. No es testimonio, no es referente, no causa impacto la vida de un cristiano con una vida diluida cristiana. Si yo escucho la música que el mundo escucha,
¿Cuál es la diferencia? Si le cantamos al caballo, si le cantamos a la mujer, a la guitarra, ¿cuál es la diferencia? Y esto es triste porque suelo recurrir a este ejercicio. ¿Qué música escuchas? ¿La música que glorifica a Dios? Porque si tú escuchas la música que el mundo escucha, entonces no estás siendo sal. Te ve alguien que no es cristiano y tú le hablas de Dios y se ríe de ti. Y no es conmigo el compromiso, es con aquel que te salvó. Sé con él sincero, contigo mismo, porque al final te estás engañando. Y hablamos de un tema básico, que ves, que escuchas, cuál es tu lenguaje en platicar, en hablar, etcétera. Dice el versículo 13, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vida cristiana diluida no tiene sentido de ser. Mejor vete al mundo y sé como el mundo. 14, vosotros, seguidores de Jesús, cristianos nosotros, sois la luz del mundo. ¿Qué somos? Somos luz. No te mezcles con las tinieblas, no seas como ellos. Honra a Dios con tu vida. Vive para Dios. Solo tienes una vida para hacerlo. Y no lo hagas porque le haces un favor a Dios. Dios te da la oportunidad de que lo hagas para que su nombre sea exaltado. Y si tú no lo haces, habremos quien lo hagamos y honremos el nombre de Dios. Es decir, Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, coloco un cristiano en la universidad, en el bachillerato, en el mercado, en el trabajo, y yo me doy cuenta quién es cristiano. Porque el cristiano se ve. El cristiano se ve. Comentaba este testimonio, suelo no hablar de mi vida personal porque al final lo más importante es Cristo. Pero comentaba esta experiencia que me pasa en la parte laboral. Por alguna razón tuve una plática con los jóvenes y les hablé acerca de una aplicación y de repente alguno de ellos hace la exclamación y dice: encontré al profe en las redes sociales, vamos a seguirlo. No tengo que decirles qué hago, a qué me dedico. La gente se da cuenta quién somos. Y ahí está. Luz y sal. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vea el mensaje y la responsabilidad para nosotros los cristianos. Así alumbre vuestra luz, vuestro testimonio. Así sea tu testimonio tan impactante delante de ¿quiénes? De los hombres. Que alumbre a los demás. Esta tarde, hermanos, Dios nos deja una responsabilidad muy grande con el llamado que hemos tenido de parte de Cristo. Cristianos verdaderos tienen que ser diligentes con su vida espiritual. Mi tiempo de oración, mi tiempo de leer la palabra no le ayuda a usted. ¿A quién le ayuda? A mí. Mi tiempo que dedico para congregarme, para estudiar la palabra, ¿a quién le beneficia? A mí. Yo no puedo hacer nada por usted si usted no hace nada por su vida y por su alma. Que Dios nos ayude a todos.